sector de la política en la Asamblea le ha puesto el ojo a la banca, a las utilidades que han obtenido, que son bastantes, que son exageradas, dicen, que en medio de la crisis han ganado mucho y que por eso deben contribuir más. Esto en medio del debate de incrementar o no el IVA del 12 al 15% para financiar, entre otros, a la guerra interna. Lenin. Alejandra, la decisión final la deberá tomar el gobierno con sus aliados en la Asamblea. Mientras tanto, desde la Asociación de Bancos rechazan la intención. Y lo vamos a analizar con Marco Rodríguez, presidente de Asobanca. Marco Antonio, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Lenin, muy buenos días y muy buenos días a todas las personas que nos escuchan. Y si el país está viviendo una situación económica compleja, y si los bancos han ganado bastante en los últimos años, ¿por qué no quieren contribuir? Lenin, gracias por la pregunta. En este momento en que el Estado ecuatoriano y la sociedad está bajo acecho y en una lucha permanente contra el crimen organizado, contra la minería ilegal, contra el narcotráfico, contra el chulco y la usura, es importante la participación de todos y el apoyo a las fuerzas del orden para luchar contra estos flagelos en un proceso para recuperar la paz social. Y en ese entorno, Lenin, los bancos ya se encuentran aportando y contribuyendo al Estado ecuatoriano en esta lucha contra el crimen organizado. En tan solo estos 3 semanas, 15 días, la Asamblea Nacional, mediante decisiones legislativas, y el Gobierno Nacional, a través de su iniciativa legislativa, ha establecido varias contribuciones nuevas a la actividad financiera, a la actividad bancaria. ¿A qué me refiero? En diciembre del año pasado, mediante disposición establecida en la reforma tributaria de diciembre, se creó o se incrementó la autorretención que los grandes contribuyentes deben realizar al Estado ecuatoriano. Autorretención que la banca ya la venía haciendo desde hace 4 años atrás y que de esta manera contribuye al Estado el monto de 123. Sí, Marco Antonio, pero eso es un adelanto del pago del impuesto a la renta. Aquí estamos hablando de una contribución sobre las utilidades, sobre las ganancias. ¿Conceptualmente les parece adecuado aquello o que se le ponga el ojo a los resultados del trabajo y no necesariamente, qué sé yo, esto en la práctica, Marco Antonio, incentiva, los coarta, los hace repensar el mantenerse o no en el país? ¿Qué es lo que piensa un negocio como el financiero cuando le dicen a tus utilidades, a tus ganancias, le quiero poner un tributo? Lenin, justamente a eso voy. Ese monto de 123 millones pasó a 360 millones, Lenin. Un incremento importante y sustancial. También en la última reforma que hizo la Asamblea Nacional en la Ley Orgánica de Competitividad, se ha eliminado ciertas exenciones tributarias a la banca que generan un monto de aproximadamente 50 millones adicionales a la actividad bancaria de aportación al Estado. Entre estos dos montos suman la cantidad superior a 400 millones que se suman a su vez a los más de 2.200 millones de dólares que el Servicio de Rentas Internas ha establecido como contribución que la banca o las actividades bancarias, ya vienen realizando al Estado ecuatoriano. De los 17.000 millones de dólares que el Servicio de Rentas Internas establece como recaudación que se realizó en el último año, las actividades bancarias han contribuido en este proceso de recaudación el 13%. Eso significa que 13 de cada 100 dólares que el Estado ecuatoriano ha recaudado durante el año pasado han sido hechos a través de la actividad bancaria. 2.200 Marco Antonio, millones. pero ese pago superior en impuestos, ese pago superior en impuestos es porque la banca es agente de retención de buena parte de las actividades económicas formales y no necesariamente porque tengan una tasa impositiva superior a las de los demás sectores. ¿Puede o no la banca demostrar empatía, solidaridad con el estado de crisis fiscal que atraviesa el país? ¿Pueden o no pagar una contribución adicional, más allá de lo que hayan pagado, más allá de los incrementos que han tenido en los últimos tiempos? En ese momento, Lenin, como acabo de señalar, más de 400 millones de dólares es lo que ya está aportando adicionalmente a estos 2.200 millones. Pero, Lenin, usted toca un tema bien importante. Si la banca en realidad es el sector que mayor utilidad ha generado en este periodo,
De la información oficial que consta en las fuentes oficiales, la banca no es el sector que mayores utilidades ha generado. Solamente las 25 más grandes empresas han generado una utilidad de 1.953 millones. Las segundas 25 más grandes empresas han generado una utilidad de 812 millones. La banca, en términos absolutos, ha generado una utilidad al cierre del 23 de 733 millones de dólares aproximadamente, monto que implica un incremento de aproximadamente 70 millones más en relación al año pasado, entre 24 instituciones. Pero la forma adecuada de mirar esto, Lenin, no es a través de cifras absolutas, sino a través de un índice que se conoce como ROE o rentabilidad. Y allí yo quiero tocar lo que usted acaba de decir. ¿La banca es la actividad más rentable en este momento? No, Lenin. La banca es la actividad que más contribuye al Estado en la recaudación, que más impuestos paga, que ya ha sido gravada con una contribución especial en estas dos últimas reformas tributarias que suman algo más de 400 millones de dólares. Sin embargo, la banca no es la actividad más rentable en el Ecuador. La banca se encuentra en el puesto 10 de las actividades rentables dentro del Ecuador, lo cual, Lenin, no es Cuando ustedes malo, dicen que otros sectores han ganado más, ¿cuál es el mensaje que quieren posicionar? ¿Que se los ajuste primero a ellos antes que a ustedes? ¿Hacia dónde apuntan? Pues, ¿cuál es el objetivo con este tipo de señalamientos? Justamente, Lenin, el señalamiento es que en el Ecuador lo que se necesita son actividades rentables, actividades que generen utilidad. ¿Por qué razón? Porque las actividades rentables, las actividades que generan utilidad, generan empleo, generan encadenamientos productivos, contribuyen más al Estado ecuatoriano a través de impuestos, tasas y contribuciones. La banca, en ese sentido, como dije hace un momento, ya viene contribuyendo al Estado ecuatoriano con este rubro de algo más de 400 millones de dólares establecido al inicio de este año a través de dos reformas legales, pero además esto se suma a los más de 2.200 millones de dólares que en cifras oficiales el Servicio de Rentas Internas establece ya como contribución que las actividades bancarias vienen realizando a la recaudación del Estado ecuatoriano. Marco Antonio, ¿y no pueden entonces contribuir más o tienen, por el contrario, ustedes algún tipo de propuesta ante estos requerimientos de que haya algún tipo de reparto, de disposición sobre las utilidades que ha tenido el sistema financiero? Lenin, de las utilidades que tienen los bancos, el 80% de ese monto se reinvierte en las instituciones bancarias. ¿Y por qué toco esto? Porque esa reinversión que hacen las instituciones bancarias les permite a las instituciones crecer en cartera de crédito. Al cierre del 2023, 42.129 millones de dólares fue la cartera total de crédito en el Ecuador. Un crecimiento de más del 10%, aproximadamente el 10% si es que se mira entre diciembre del 2022 a diciembre del 2023. Esa actividad, la intermediación y el apoyo al Estado ecuatoriano a través de la generación de crédito es importante mirarla porque a través de decisiones de cualquier índole que puedan disminuir la capacidad de colocar crédito, se afecta directamente a los sectores productivos que son aquellos sectores que en 60% recibieron crédito y son los sectores que ante la disminución de la capacidad de dar este crédito, disminución de la liquidez, pueden ver menoscabado su acceso a esto o con una desaceleración de la entrega de crédito. Entonces, Lenin, es muy importante el mirar cuál es el trabajo que la banca viene haciendo. Primero, colocación de crédito. Segundo, defensa de los depósitos. Tercero, generación de empleo dentro directamente de las instituciones bancarias, más de 22.000 plazas de empleo directas. Pero además, a través de las contribuciones que ya viene haciendo a los bancos. Cuando se habla de más impuestos, tasas y contribuciones a la actividad bancaria, todo esto debe ser analizado de manera integral para mirar
cómo las actividades productivas en general, incluida la banca, por supuesto, apoyan en este momento a la lucha que tiene el Estado contra el crimen organizado, que como dije hace un momento, ya la banca viene haciéndolo en un rubro algo superior a 400 millones de dólares por efecto de decisiones de la Asamblea Nacional en las dos últimas reformas que se han realizado. ¿Y se puede apoyar más? ¿Sí o no? En este momento, Lenin, la necesidad del Estado requiere apoyos mayores. Toda la sociedad estamos abocados a eso. El señor ministro de Gobierno ha hecho un planteamiento, el señor ministro de Finanzas ha hecho un planteamiento para establecer cómo un problema estructural, que es la lucha contra la seguridad, requiere el apoyo de todos los sectores de manera estructural con ingresos permanentes. Y también el señor ministro ha señalado que el Estado, por su lado, emprenderá o debe emprender un proceso también de mejor gestión del gasto o reasignación del gasto que permita, por un lado, generar ingresos permanentes para la lucha contra un problema estructural que va a ser el crimen, y otro, generar las soluciones por el lado del gasto que también van a generar réditos que le van a permitir destinar a esto al Estado. No me ha dicho si se puede apoyar un poco más o no, pero dejémoslo ahí. Uno de los canales para dinamizar la economía sin duda es la banca, Marco Antonio. ¿Alguien los ha buscado? ¿Alguien les ha planteado qué cosas nuevas se pueden hacer para profundizar ese ejercicio e intervenir de mejor manera en un estado de necesidad generalizada de recursos para inversión, para el desarrollo de negocios, para la generación de más empleos? Lenin, sí. En este mismo momento estamos trabajando a través de un diálogo permanente con el señor ministro de Finanzas y con las autoridades del Frente Económico para mirar adicionalmente al incremento sustancial de la autorretención, que fue de 123 millones a 360 millones en este periodo del 2024, encontrar qué otras operaciones o qué otras acciones puede emprender el sistema financiero para mejorar la inclusión financiera, que es el primer proceso en el cual la banca apoya al Estado ecuatoriano a través de mejorar el acceso de la gente a crédito, generar encadenamientos productivos, generar empleo, generar mejores productos y servicios que pueden ser incluidos dentro de la sociedad o exportados, y en esas acciones nos encontramos en este mismo momento. Intenciones como estas que se han planteado de ponerle tributos a las utilidades del sistema financiero, ¿incentivan, ahuyentan la llegada de banca internacional, un tema del que siempre se habla mucho, pero que en la práctica no se concreta? ¿Cuándo fue la última vez que ustedes como Asobanca tuvieron conocimiento de que un banco nuevo, un banco extranjero tenía la intención de ingresar a este país? Mire, es un mito que en el Ecuador no existe banca extranjera. En el Ecuador existe banca extranjera de licencia internacional, existe el Banco City, para nombrar uno, pero existen varios bancos que tienen inversión extranjera. ¿Qué es lo que sucede en este momento para no motivar la llegada de los grandes grupos empresariales bancarios como la banca española, que se encuentra presente en varios países de Sudamérica, o la banca colombiana, que está en un proceso de expansión hacia Centroamérica y hacia algunos países de Sudamérica? Lo que debemos hacer y trabajar es en mejorar la normativa para acercarlos a los estándares internacionales, Lenin. En este momento, Ecuador, en el año 2014, que aprobó el Código Orgánico Monetario y Financiero, se alejó de esos estándares internacionales, y es alrededor de esto lo que hay que trabajar para que Ecuador pueda acercarse a esos estándares y pueda motivar la llegada de la banca internacional. Existen varios elementos locales actualmente que impiden en realidad la llegada de banca internacional. Un elemento fundamental, que ya lo he tocado en varias ocasiones en foros como este mismo, son el sistema de tasas de interés, el sistema de tarifas de servicios financieros, las normas que regulan la liquidez en la actividad bancaria. Estos tres elementos están totalmente alejados de los estándares internacionales, y cuando un grupo financiero internacional mira la importancia o la necesidad de llegar al Ecuador, analiza estos elementos y toma la decisión de esperar o de diferir esta decisión. Hace pocos meses, uno de los bancos nacionales importantes en manos del Estado estuvo en proceso de venta. Estos elementos ahuyentaron la decisión final de los grupos que estuvieron participando en el proceso.
Marco Antonio Rodríguez, presidente de Asobanca. Gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo.